Y a todas, bienvenidos, como decía Fernando, a esta Casa de la Cultura Pedro García Cabrera. La verdad que nos llena de satisfacción poder contar hoy en Vallehermoso con los ponentes que vamos a tener en esta charla coloquio y además contar con todos ustedes, gente de Vallehermoso, de Valle del Rey, que han venido también, y, como no, a los técnicos que también han querido participar de esta jornada. La verdad que cuando en el Ayuntamiento nos propusimos esta iniciativa, esperábamos que saliese bien, lógicamente, pero no esperábamos contar con el desarrollo tan importante que ha tenido Puebla. Por eso, como decía Fernando, de bien nacido ser bien agradecido, agradecer a Conchi, a Jacinto, a área de su público en general del Parque Nacional de la ONAI, al Cabildo Ciudad de la Gomera, conjuntamente con su consejera de Medio Ambiente, que ha puesto todas las facilidades para que todo lo que hayamos intentado poner en marcha sea posible. Yo no me voy a extender mucho porque creo que lo importante de la tarde es lo que digan y lo que tienen que decir los ponentes, y el coloquio posterior es también una iniciativa que nos gustaría que se desarrollara de una manera organizada y también publicada, como hemos dicho, la jornada. Solo decirle que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar en iniciativas como esta, y decir que esto es un punto de inicio a lo que tenemos previsto llevar a cabo a lo largo de los meses venideros en todo el municipio. Vamos a intentar ir barrio por barrio, llevando pues, todas las conclusiones que saquemos en esta jornada y todo lo que vamos a estar preparando con nuestro plan de emergencia municipal, que prácticamente desde hoy ya se ha puesto en marcha, para trasladarlo a los vecinos y captar lo que los vecinos tienen que decirnos sobre esta materia. A mí me gustaría que la consejera Ventura, la Cabildo de la Gomera, que dirigir una palabra, subiera, y de verdad desearles que sea una buena jornada, que pasen una buena tarde aquí y que sea muy productiva. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, estimado señor alcalde. Yo aprovechar la ocasión, desde luego que no la podría desaprovechar, para solamente dos cuestiones. Felicitar al Ayuntamiento de Vallehermoso por esta iniciativa. Desde luego que es un trabajo conjunto de todos a nivel personal y a nivel institucional, Parque Nacional, Ayuntamiento de Valle del Rey y todos los que hayan tenido que ver. Nosotros, nuestra disposición para trabajar en este tema, yo creo que lo que nos llama esta tarde aquí es un asunto interesante, es importante, y las reflexiones que saquemos además seguro que serán de provecho. Yo sí quiero hacer además un llamamiento a toda la población, y aprovechando que estamos aquí en una tarde pues ya algo distendida en el que seguro que aprenderemos mucho, hacer un llamamiento a la población para que tengamos en cuenta que este trabajo lo debemos hacer juntos, de la mano, los ciudadanos y la población de la isla de La Gomera y las instituciones. De nada nos sirve tener un gran operativo de incendios o tener unos medios si la población no es cuidadosa con el territorio en el que vivimos. Tenemos una maravilla de patrimonio natural, de paisajes, de barrancos, de laderas, de rincones que tenemos que cuidar, y desde las administraciones, todos, los ayuntamientos, el cabildo, autonómico, nacional, todos seguro tienen esa intención, pero nosotros también debemos ser conscientes y cuidadosos de que el riesgo que supone un incendio es muy elevado y depende de todos también evitarlo. Nada más, gracias nuevamente al señor alcalde, y espero que las conclusiones, los ponentes, yo conozco algo de ellos y les garantizo que seguro que aprenderemos mucho, que sea provechosa la tarde. Gracias. Bueno, yo no tengo tan altavoz como Federico. ¿Está funcionando así? Bien. Bueno, mi ponencia se titula Las estrategias de conservación del Parque Nacional de la Gomera y los incendios. Es verdad que después de un incendio tan tremendo, tan catastrófico como el que hemos tenido, que ha afectado una superficie tan importante de la isla como es esa superficie que está marcada ahí en rojo, un 10% de la isla y un 20% casi de la superficie del parque, pues es un hecho pues muy traumático.
Es una catástrofe ecológica, una catástrofe humana, muchos daños económicos, muchos espacios afectivos, ¿no?, en los que uno está asociado en su vida cotidiana que cambian. Y bueno, se produce pues una conmoción social tremenda y, como es lógico en todos estos casos, pues siempre surgen dudas y también una avalancha de críticas hacia los responsables. Y hacia los responsables en dos puntos de vista. Uno es propiamente lo que es la extinción del incendio y otro las estrategias de conservación o el manejo del territorio, ¿no?, que puede tener una institución pública. Bien, yo voy a explicar un poco qué significa el parque nacional y cómo incide en toda esta problemática de los incendios. Es sabido que el Parque Nacional de Garajonay fue creado por unas razones que son importantes de entender. No es un capricho de unos pocos, sino que es una cuestión que ha llevado décadas su gestión, quiero decir, para su creación, se remonta a los años 50. Entonces ya se veía, pues, como la Laurisilva era el caso de Garajonay como un caso muy especial dentro de Canarias y la Laurisilva como un ecosistema muy, muy especial también en el mundo, en todo el mundo. Estamos, por tanto, ante un espacio que muchas veces, bueno, es nuestro espacio cotidiano, uno está acostumbrado a ver los brezos, está acostumbrado a ver el bosque, y nos puede parecer magnífico en algún momento, pero hay muchas cosas que subyacen y que quizá no conozcamos también, ¿no? Y una de ellas, para entender todo esto que estoy hablando, es que es un bosque, un tipo de bosque reliquia, algo que ya no existe en el resto de nuestro ámbito geográfico cercano, pero que existió en países de aquí algún alemán, pues estuvo en Alemania ecosistemas parecidos a nuestra Laurisilva hace millones de años, y aquí tenemos en estos puntos, lo sabemos porque se han encontrado fósiles de especies que las tenemos hoy aquí, que desaparecieron hace millones de años del planeta. Vean ustedes en este plano, bueno, pues lugares donde hay ecosistemas, tipos de bosque parecidos a la Laurisilva. Por ejemplo, aquí, en estos bosques, en los Ghat, montes Ghat de la India, pues tenemos una especie de barbusano muy parecido al nuestro. Fíjense qué relaciones tan distantes, ¿no? Aquí en Centroamérica, en Costa Rica, pues tenemos especies parecidas a nuestro viñátigo, allí le llaman aguacatillos, que son los que alimentan los quetzales, el famoso pájaro maravilloso de colores de los mayas, ¿no? Sagrado de los mayas. Bueno. Pero aparte de ser un ecosistema relítico, una reliquia, también tenemos que tener en cuenta que estamos en islas que se han creado, sobre todo La Gomera, hace ya bastantes millones de años, más de 10 millones de años, y que se ha producido debido al aislamiento, pues formas de vida diferentes a las que existen en el resto del mundo. Tenemos, por tanto, posiblemente sea en la Laurisilva el ecosistema de mayor biodiversidad endémica. O sea, endémica significa que no existen especies, esas especies en otros lugares del mundo nada más que aquí. Bien, pero la Laurisilva canaria es un ecosistema que ha sido, aparte de ser una reliquia del pasado, es una reliquia desde tiempos por la actuación humana. Porque en las áreas potenciales que pueden vivir muy restringidas en Canarias, porque viven solamente en las zonas más húmedas, resulta que, por ser espacios húmedos, favorables para la agricultura, pues prácticamente ha sido extinguido y barrido en buena parte de su superficie. Apenas queda un 20% de su superficie original. Pero además, la mayor parte de su superficie se encuentra en un mal estado, son montes degradados, y lo que nos queda en La Gomera, vemos este gigante, un viñático gigantesco, con lo que trato de representar, que tenemos en La Gomera un bosque de Laurisilva diferente al resto de los bosques de Laurisilva de Canarias. Porque
presenta un estado de conservación mucho mayor. Es un bosque que, bueno, podemos decir casi que es una selva, ¿no? Y esto se debe a la relación que ha tenido el gomero con el monte. El gomero ha utilizado su monte, ustedes aquí, personas mayores, se acordarán perfectamente de cuando subían por ahí por esas laderas a coger sus cargas de leña, bajar, hacerse esa vida sacrificada, el carbón, bueno, todo esto ha supuesto, por supuesto, transformaciones importantes del monte. Pero lo que sí hay que recalcar es que la gestión que se hizo aquí en los montes públicos de La Gomera fue diferente al resto de las islas. Aquí no fue generalizada la mata rasa, sino que se mantenían siempre los bosques, los árboles grandes, y siempre se mantenía la cobertura vegetal, ¿no? Y esta es la gran diferencia, de forma que cuando, este es un dato, un mapa del año 51, de cómo estaba la vegetación del año 51, y las zonas donde se distribuía potencialmente la laurisilva. Estas zonas de verde, claro, representan las zonas de monte, el monte joven, degradado, y las zonas de verde oscuro, las zonas de monte maduro, que aquí se conoce en muchos sitios como el monte hueco, ¿no? Bueno, pues vemos que en el entorno del actual Parque Nacional, vemos que realmente estaba ya incluso bastante tocado también, ¿no? Hay zonas, sobre todo en la vertiente sur, pues bastante afectadas por los usos, y se había reducido los bosques adultos, ¿no? Bosques extensos. Pero lo que llama la atención, sobre todo, es fuera del parque, como prácticamente en ese momento lo que teníamos son estos colores ocres, sobre todo, que son áreas de pastos y de cultivos. Un cambio muy grande respecto a lo que tenemos, en la actualidad. Bueno, en el año 81 se crea el Parque Nacional. El Parque Nacional, porque tampoco a veces está claro, porque la población es esta zona en color rojo, son los montes públicos, que ahí se incluye prácticamente la buena parte de los montes viejos de la Gomera. Y alrededor hay una zona periférica de protección, donde lo que se pretende son zonas particulares, privadas, en las que el Parque Nacional no gestiona, pero sí hay una cierta relación con el parque, en el sentido de que el parque informa determinadas actuaciones para, desde el punto de vista de evitar que pueda haber daños en el interior del parque. Bien, entonces una de las cuestiones que se han planteado después del incendio es poner en cuestión la gestión de conservación del parque. Yo voy a explicarle brevemente lo que me dé tiempo, porque, ¿cuánto llevo, Fernando? Un poquito todavía, sí. Bien, bien. Voy con el síndrome de no llegar. Me he metido tanto miedo que voy a ver un poquito. Porque se me seca. Bien. Dentro del Parque Nacional, podemos distinguir dos zonas diferenciadas. Esa zona dominante, sobre todo en el norte del parque, que son las zonas de color amarillo, son zonas de bosque natural, bosque de laurisilva, y en la zona sur, sobre todo, pero en otras zonas, zonas que fueron muy transformadas, sobre todo en el momento de la creación del parque, dominaban plantaciones de pinos en ese momento. Bueno, entonces, la idea fue desarrollar una política propia de lo que significa un parque nacional. Tratar de conservar ecosistemas poco alterados y dejarlos a su propia evolución. Es verdad que estamos en una situación en el mundo donde el ser humano, debido a la explosión demográfica y a las necesidades, prácticamente está acabando con los sistemas auténticamente naturales. Pues es un planteamiento, vamos a decir, no solamente del mundo científico, sino vamos a decir del mundo ilustrado, es decir, pues vamos a reservar algunas zonas de la Tierra para tener ejemplos
de conservación de nuestra vegetación original, de nuestros ecosistemas originales, y mantener ahí pues, esa flora y esa fauna que no pueden vivir solamente nada más que en este tipo de sitios. Esto, lógicamente, choca con toda una cultura y una tradición, eso es cierto. Y, de hecho, la crítica que surge ahora, bueno, tiene un arraigo en la población porque es, bueno, un poco contraponer lo que ha sido la historia de un pueblo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y eso es algo que también hay que reconocer, que realmente estamos en una evolución social que, como decía Federico, tiene sus pros y sus contras, pero que es indudable que ese abandono se está produciendo, haya o no normativas proteccionistas. Bueno, el monte ha dejado de tener buena parte de sus funciones productivas, se importa la madera, la leña ha dejado de utilizarse prácticamente nada más que para hacer las fiestas, y bueno, cosas de ese estilo. O sea que es, digamos, esa política que se propone, desde el punto de vista social, entendemos que es bastante asumible. Bien, entonces, pues, lógicamente, el abandono del monte, bueno, se dice, hay sociedad, tenemos estos árboles que se caen, y bueno, parece ser que pueden ser peligrosos. ¿Por qué se deja esa madera en el suelo? Pues porque realmente la madera muerta, en primer lugar, tus organismos pueden sumar aproximadamente más de la mitad de toda la biodiversidad de flora y de fauna que vive en el parque. Y que si se retira, pues lo pasan mal. Pero además, la eliminación de los usos supone que el bosque se cierra más en su interior y propicia el surgimiento de especies que antes, debido a la cantidad, porque era un bosque más abierto cuando se usaba, pues puedan salir y progresar. Está produciéndose un cambio, un vuelco en la composición del bosque, de forma que estamos viendo en muchas zonas invasiones, por ejemplo, de bosques como de viñáticos, donde antes había brezos. Esto es un buen ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en las zonas bajas del monte una explosión de gusanos volviendo otra vez a su sitio, ¿no? Y bueno, pues lugares como esto, que tenemos bastantes brezos caídos, que lo que viene de nuevo son pues acerillos, laureles, en definitiva, especies que, a diferencia del brezo, que era aquí dominante y que era favorecido por el uso tradicional, pues, porque es una especie más pionera, bueno, pues crean en definitiva un tipo de bosque, curiosamente y paradójicamente, menos inflamable. Este es el caso, por ejemplo, en una zona incendiada, en la zona de Guadiana, donde a los pocos días del incendio veíamos cómo empezaban a aparecer una serie de árboles con un color diferente. Cuando viene el incendio, el laurel enseguida estalla la corteza. Bueno, pues esto nos está indicando que esta zona está llenando de laureles. Uno ve a la foto del año 51 y ve que aquello eran matorrales o bosques relativamente jóvenes. Por eso es una zona que se ha quemado, porque no estaba bien desarrollada todavía, pero se ha quemado de la forma como se quemó, pero que posiblemente lo que ha producido el incendio es un retroceso en la evolución hacia un bosque menos inflamable. Bueno, esto se puede ver bastante bien, y si tenemos otra vez el mapa del Parque Nacional con sus bosques huecos, con su laurisilva monteverde húmedo, desarrollado, y las zonas que se quemaron, que es este perímetro que tenemos aquí. Vemos que prácticamente no hay en esa zona bosques, hay bosques ya bastante desarrollados, pero no realmente bosques potentes que se puedan defender bien con respecto al fuego. Si analizamos la intensidad de la destrucción, de la calcinación, vemos que hay zonas en rojo, que es bastante dominante, donde fueron calcinación completa de copas, zonas de color poco grisáceo, que son zonas donde hubo soframamiento de copas, y después otras zonas de color amarillo, que son zonas donde hubo, y fueron quemadas, pero fue un fuego corrió por el suelo y no afectó a las copas. Pues si analizamos qué vegetación tenía en cada caso, podemos ver como, por ejemplo, zonas de la laurisilva antigua,
las zonas incendiadas de copa fueron, sin la afección a copa, perdón, son un 57%. Zonas con afección a copa, pero sin hacer calcinación completa, 43%, y curiosamente no hubo un incendio de copas en ese tipo de formación. Si vamos al extremo contrario, por ejemplo, un fallar rezal intermedio, pues prácticamente fue todo calcinado. O sea que vemos que sí existe cierta relación, o que estoy simplificando mucho, existe relación de la severidad del fuego, de la gravedad del fuego con respecto al estado de conservación del bosque. Esto lo podemos ver muy bien también comparando, por ejemplo, con la composición. Vemos zonas donde la barra amarilla indica la importancia que tiene el brezo. Bueno, el brezo es un elemento natural, no vamos aquí ahora a condenarlo, ¿no? Pero sí es indicador de un cierto grado de degradación. Y vemos, por ejemplo, como el fallar brezal, la importancia que tiene el brezo respecto a zonas de laúd silva o zonas de laúd silvas en los fondos de barranco, ¿no? Bueno, ¿y por qué la laúd silva, esta vegetación, arde peor que otro tipo de vegetación de la isla? Bueno, que parece que hay impacto con el diablo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues realmente la laúd silva, esto se puede explicar bastante bien porque si se tienen en cuenta factores que mueven un incendio, como son la temperatura, la humedad, el viento, bueno, pues en un interior de bosque, sobre todo si el bosque está muy desarrollado, siempre es más húmedo, tiene varios grados de temperatura por debajo, mucho menos viento. En un día como los que tuvimos cuando los momentos peores del incendio, con estos factores muy negativos, pues evidentemente el incendio pues, no corre de esa forma, ¿no? Pero además vemos que la superficie del bosque está formado por una hojarasca, que es verdad que arde, pero es a diferencia, por ejemplo, de la hojarasca que tienen los pinares, es un tipo de material que se comprime mucho más, tiene menos oxígeno, y por lo tanto el oxígeno es necesario para la combustión. Bueno, pues eso ayuda a que el incendio se propague de esa manera, ¿no? También influye en que las propias plantas tienen, aunque el año pasado no fue tremendo por la sequía, ¿no? Todo muy seco, pero en condiciones normales tienen un grado de turgencia y de humedad pues mucho mayor. Entonces se plantea por algunos la cuestión y la duda, es verdad. Y bueno, y si metemos ganado, ¿no? Pues efectivamente lo que vamos a tener, desde luego de primeras, es que lo que estamos observando en esa diapositiva, que todo es un barranco, donde solamente en una zona que está pastoreada, en una parte de la isla, fuera del Parque Nacional, vemos como, bueno, prácticamente lo que queda está todo ramoneado, quedan todo esto estrelladeras y apenas quedan los helechos que no se los comen. O sea, realmente hay una pérdida de diversidad migrada, hay una afección muy importante a los valores naturales. Bueno, hay otra parte de la gestión del parque, como decía antes, que es muy diferente. Son las zonas degradadas, sobre todo en el sur del parque, que, como dije, estaban cubiertas de pinares debido a, bueno, pues a las políticas forestales de los años 60, ¿no? Esto lo que hemos hecho durante un programa de restauración muy potente que ha durado pues, varias décadas. Hemos restaurado esas zonas y pasarlas digamos, de pinares a través de un esquema de trabajo lento con aclareo paulatino de los pinos, implantación del monte natural debajo y bueno, pues poco a poco el proceso de sustitución de la composición hasta, bueno, pues para recuperar la vegetación natural. Aquí vemos, por ejemplo, visto desde fuera, pues una imagen que ya es histórica, ¿no? En la zona de Pajaritos, había en aquel momento un cortafuegos, y todas, bueno, pues las copas de los árboles, de los pinos característicos de porte piramidal, y bueno, pues cómo se dio paso a una vegetación propia de los montes, se recuperó la vegetación de las cumbres de la isla, ¿no? De lo que era su vegetación original, y cómo, bueno, toda esta labor, pues prácticamente quedó quemada en pocos días. Esa vegetación estaba desarrollándose con una dinámica natural muy interesante, de forma que, bueno, en pocos años
esos troncos que se dejaban aquí de los pinos, que no se quitaban porque realmente producirían muchísimo daño, y es un material que no propaga realmente el fuego. El fuego, realmente, como comenté, se propaga por elementos más menudos, ¿no? Bueno, pues estaba propiciando un cambio de la composición, de forma que con el paso del tiempo, sin duda, tendríamos un sistema pues, mucho menos inflamable, ¿no? Pero bueno, en ese tránsito es cierto que se hizo un esfuerzo muy importante precisamente en el control de los combustibles, porque éramos conscientes de que los elementos inflamables, aquí tenemos pues, un matorral de Codeso y de Jara, pues bueno, se actuaba, digamos, invirtieron cantidades ingentes de esfuerzo y de presupuesto en eliminar precisamente esos elementos peligrosos. De forma que, bueno, por ejemplo, esto es un mapa de las zonas donde se actuó en los últimos 4 años. O sea, zonas muy amplias. Posiblemente no exista, paradójicamente, un monte en Canarias donde haya una actividad tan grande de movimiento de gente y de esfuerzo y de trabajo en un monte que paradójicamente es parque nacional, y se supone que se tiene que tocar poco, ¿no? Bien, sin embargo, también éramos conscientes de que lo que ocurrió podía suceder. Realmente sabíamos que es una zona que, a pesar del esfuerzo, o sea, aquí esto es un mapa de la vegetación como la teníamos en este momento, con modelos de combustible. Bueno, lo que indica es que teníamos zonas ya recuperadas de la Unisilva, relativamente en buen estado de desarrollo, zonas intermedias y zonas pues, bastante peligrosas, ¿no? Realmente esas zonas de vertiente sur son zonas que por limitaciones ambientales no pueden tener un gran desarrollo del bosque, de forma que siempre en estas zonas tendríamos, como mucho, tendríamos un tipo de vegetación pues, bueno, con riesgos, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que no solamente estamos hablando de vegetación, estamos hablando también de un patrimonio de flora espectacular. Una vegetación, un tipo de flora que es único y que acumula en la zona central de la isla, en esta parte, es la tercera, esa zona que no coincide exactamente con el Parque Nacional, porque también tiene zonas fuera del parque, en zonas colindantes, pues la tercera zona de todo el estado con mayor número de especies amenazadas de flora. Y bueno, pues si realmente se practicase esas propuestas, ¿no? de vuelta al pasado, pues lo que tendríamos es, introducir rebaños, pues la desaparición otra vez de la actualización de las causas de por qué estas especies están amenazadas. Que tenemos zonas colindantes con el Parque Nacional, con zonas de Tajiraste, azul, una especie elegí esta porque es muy conocida, bueno, pues que basta que pasen ahí un tiempo un rebaño para que se merienden y desaparezcan las poblaciones naturales. Entonces, pues son poblaciones, por ejemplo, creadas por el Parque Nacional, en zonas del interior, porque dentro del Parque Nacional no eran las zonas mejores, las zonas mejores de esta especie están fuera, ¿no? Bien, bueno, hay que analizar también otras cuestiones, ¿no? Que no tienen directamente que ver con la gestión del Parque Nacional, pero que están muy relacionadas. Entonces, es verdad que el gran problema, que ya os hemos comentado antes, y esto hay que diferenciar, por tanto, dos tipos de montes. Cuando se habla de monte, tenemos que hablar del monte extenso y del monte hueco, sobre todo dentro del Parque Nacional, y de todo el desarrollo que hay en el entorno de vegetación que está invadiendo efectivamente el territorio y que está ocupando zonas agrícolas antiguas, de las que estaban hasta hace pocos años. Bueno, esto es un ejemplo en el incendio cómo estaba riendo toda esa zona de los brezales que están alrededor del parque y que aparece de a la vista el antiguo paisaje cultivado. Bueno, o sea que tenemos, por tanto, en el centro de la isla, unas zonas de monte desarrollado poco inflamable, pero zonas con un entorno indicado por los matices de colores, pues realmente que son peligrosos. Esta es la vegetación inflamable, como además hay un continuo que prácticamente llega a las puertas de las casas. Este es el
desarrollo de los incendios efectivamente está más en su entorno, ¿no? Y esto es consecuencia, como hemos dicho, del cambio de formas de vida, más que de una política de restricciones a la actividad agrícola o a la limpieza de fincas o la rotulación. En las zonas del entorno del parque, aquí he recogido las actividades, de las solicitudes de actividades en los últimos años de limpieza de fincas y rotulaciones, y vemos que prácticamente no hay informes negativos, sobre todo condicionados, ha habido un solo caso de negativo, y no es este el problema. El problema es un problema, sobre todo, de abandono del territorio. Antes la población de La Gomera era mucho mayor y vivía fundamentalmente de la agricultura. Hoy, incluso en los pueblos, hay unas formas más casi urbanas de vida que rurales, ¿no? En muchos casos. Y entonces se plantea, lógicamente, el papel de la agricultura en ver esta fotografía, en todo el espacio, las fincas abandonadas, quemadas, y el verde del viñedo vemos que funciona como un cortafuegos, ¿no? Es un elemento favorable para o sea que, entonces, se ha puesto mucho énfasis en esta cuestión, ¿no? Es que, tenemos que organizarnos el territorio para que sea menos inflamable, y es verdad, indudablemente, la agricultura puede ser un aliado de la conservación, sin duda. Pero esto hay que verlo con ciertas limitaciones, porque hay otros factores que son muy dominantes. Uno de ellos es básicamente, cómo es la isla. Tenemos una isla, la isla de La Gomera. A mí me dijeron una vez que la isla de La Gomera era fea porque es bonita. Yo supongo que quien lo dijo es porque realmente es una isla dura, ¿no? Una dura montañosa, ¿no? Entonces, estas pendientes y estos barrancos, aquí tenemos un mapa de la topografía de la isla, en las zonas en rojo indican pendientes muy pronunciadas. Pues tenemos un territorio muy difícil para ser ocupado por la actividad agraria. Apenas en la zona cercanas al parque está la zona de la meseta, pero todos estos grandes barrancos que rodean el parque aquí no podemos hacer gran cosa. Y es más, incluso si por ejemplo, metemos la nave, aquí vemos estas laderas del barranco de Bechijigua que habían sido muy afectadas por los usos de ganado silvestrado. Estaba esto totalmente esquimado y en el momento del incendio, aparentemente, según lo que se dice, parece que no debería de funcionar un incendio. Funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque el factor dominante que mueve el incendio es la topografía. Entonces, podría explicarse, interesa uno bastante en esto, pero estaba imparable, ¿no? La cuestión de los cortafuegos. Es verdad, los cortafuegos y las carreteras sirven, pero sirven cuando tenemos incendios de poco desarrollo. Aquí una imagen que sacó unos compañeros en el momento que estaba ardiendo igualero, y ven cómo en un momento determinado, a una distancia determinada, empieza a aparecer focos secundarios, como lo explicó muy bien Federico, y vemos que cómo se convierte un poco un rato en un infierno, ¿no? Tenemos los focos aquí incluso a distancias de cientos de metros, ¿no? O sea, cosas que sí que se pueden hacer, pero nosotros hemos hecho lo que se suele hacer en prevención y extinción de incendios. Se ha trabajado bastante en torno a las carreteras. Las carreteras, como dije, son elementos en este momento del incendio. Aquí sí nos hemos podido anclar a la carretera, pero hemos mantenido todo un sistema de pistas en la zona sur del parque, precisamente por eso. Es una anomalía dentro de un parque nacional tener tanta carretera, porque sabíamos que eran importantes, pero que en un gran incendio poco puede hacerse, ¿no? Yo, por ejemplo, como a lo largo de la línea de Cumbres mantuvimos los antiguos caminos, y sí, en un momento determinado, cuando llegan a zonas de bosque más desarrollado, sí podemos trabajar, y aquí se ha podido parar, ¿no? O sea, que son sirven de apoyo los caminos, pero cuando estamos en condiciones, digamos, manejables, ¿no? Los antiguos cortafuegos fueron eliminados, no fue un abandono, fue un abandono premeditado y por restauración, para recuperar el paisaje, porque disponíamos en los años 70, cuando no había carreteras, fue cuando se hicieron los cortafuegos, estos se eliminaron, y porque teníamos esas barreras de
auxiliares, tratando de reducir los combustibles. Y bueno, pues todo el dispositivo de prevención de extinción que sirve de apoyo. El Parque Nacional no es responsable ni lleva la dirección de extinción, pero es un elemento muy importante en el sistema operativo de incendios de la isla. Se ha ido mejorando durante los últimos años. Y bueno, quería rematar diciendo que a pesar de cosas que se dicen, si el incendio se recuperan antes o temprano los bosques, es verdad que vemos la foto de abajo, como rebrotan, suelen rebrotar bastante bien después de un incendio. Aquí vemos en las imágenes de los roques en el incendio del 84, después, donde tenemos aparentemente el monte otra vez recuperado. Bueno, nada es totalmente diferente a esta idea, ¿no? Un bosque, sobre todo los bosques viejos, cuanto más viejos, más tiempo tardan en recuperarse. Aquí tenemos una imagen que siempre pongo de los años de un incendio, de una zona incendiada en los años 70 y en la actualidad. Y vemos como todavía los brezos que vivían en esa zona tienen un tamaño muy superior al que han alcanzado durante 40 y tantos años. O sea que recuperar un bosque posiblemente no se recupere ya nunca al tamaño que hubo. Posiblemente esta zona fue lavada, los suelos, y ya no tengan el potencial para desarrollar un bosque de estas características. Y bueno, tuvimos mucha preocupación por algo que realmente no se recupera en siglos, que es el suelo. El suelo, a diferencia de la vegetación, tarda muchísimo más tiempo en formarse. Bueno, pues han venido unas lluvias muy intensas, desgraciadamente, a continuación del incendio, que se lo ha llevado hemos ido a un proceso de descarnamiento del suelo y a perder un capital insustituible. En la zona alta, aparentemente, la gente puede decir, bueno, este año tenemos agua en los embalses. Tenemos aquí, en un momento, cómo llegaban las cenizas al embalse de Cabecita, ¿no? Esto lo que nos está diciendo realmente es que el agua nos está metiendo, nos está infiltrando, y vamos a tener problemas seguramente con los acuíferos, al menos en algunas zonas. Y bueno, ya cierro, para dar un mensaje positivo, se están produciendo, lógicamente, los fenómenos de sucesión, la recuperación aquí tenemos estas carpetas, estas alfombras de musgos, ¿no? Que esos elementos tan chiquititos, ¿no? que apenas les damos importancia, que en algunas zonas, en las zonas más húmedas, pues están fijando el suelo mucho mejor de lo que podamos hacer con nuestras actuaciones, y además gratis. Y bueno, indicar que un incendio en Monteverde, pasar de esto, sí, ya acabo, la zona quemada a zonas de gran desarrollo, es muy difícil, porque la probabilidad de que vuelva a quemarse una zona que fue quemada anteriormente es muy grande. Y como conclusión, por tanto, decir que el problema de los incendios nos afecta a todos, esto ya se ha visto anteriormente. La gestión de conservación del parque no es un factor de riesgo de incendio, y la nueva situación hace necesario fortalecer la gestión de conservación y la lucha contra incendios, fortaleciendo la responsabilidad y participación ciudadana. Esto lo puedo desarrollar, por falta de tiempo. Muchas gracias. Gracias al Ayuntamiento de Vallehermoso, porque entiendo que estas jornadas son magníficas. Fundamentalmente, pues, dar a conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer. Por otro lado, yo me estreno como ponente con estos artefactos de con lo cual seguro que llegar a la altura de Federico de Arte va a ser bastante complicado, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Estas conferencias se montan con motivo desde el punto de vista magnífica noticia. Y es que esa noticia es que los ayuntamientos, tanto de Valle Blanquer como de Vallehermoso, pues inician lo que yo personalmente entiendo como una labor fundamental en la creación, en la aprobación de los planes de defensa municipales, que bueno, ya lo estamos exponiendo y la verdad que entiendo que es una noticia tanto para el ayuntamiento como para los vecinos de las dos municipios.
En mi conferencia, voy a versar un poquito de dónde estábamos y orientado fundamentalmente un poco hacia los juegos de interfase. El juego de interfase, para simplificar mucho, es un juego forestal dentro de una población. Federico ha estado poniendo unos ejemplos magníficos y de todas formas aquí, desgraciadamente, desde hace unos años a esta parte hemos aprendido ya a parecer, no sé exactamente la palabra, qué es un juego de interfase. Empecemos un poco con el histórico del señor Saumea. En los archivos que tenemos en las oficinas tenemos datos más o menos fiables del año 83 y este es el número de mis enfermedades. Realmente, cuando yo ya puedo asegurar que los datos se han apuntado todos, quizás no se han apuntado todos los datos, pues estamos hablando probablemente del año 88. Entonces, del año 88 en adelante, la verdad, los datos entiendo que son bastante fiables. Y bueno, pues tengo una distribución un poco anárquica y, hombre, tenemos la punta en el año 99, del orden de 67, si no recuerdo mal, y con unos valles significativos que fundamentalmente podemos atribuir a años excepcionalmente buenos desde el punto de vista de climatología. Y bueno, también una cierta, no es el más afecto, pero bueno, una labor disuasoria que tuvimos entre los años 95 y 99, si no recuerdo mal, de los enteros. Una relación con ese efecto y desde luego bastante más importante, una climatología benigna en época de verano que cualquier otra. Entonces, bueno, realmente la tendencia, si podríamos trazar una línea, realmente va de momento. Aquí, la suma de todos estos juegos, lo tengo sumado, alcanzó 966, pues en 30 años. 966 juegos, no sé si son muchos o son pocos. Antes se comentaba aquí por anteriores ponentes que la única causa natural del incendio es el caño. No es habitual tormenta seca, yo solo recuerdo uno y solo tengo contabilizado un fuego por motivo de caño. Y además no causa prácticamente. Entonces, lo que quiere decir que el resto, llamando de causalidad, estamos hablando que son negligencias, gente con actitudes delictivas, alguna quema que se ha escapado, alguna guerrilla, vamos, eso es lo que estamos hablando. Si pasamos al siguiente cuadro, en el siguiente cuadro, si quitáramos el año 2012, pues nos quedaría una cosita pues, bastante entiendo la mañana. La verdad que lo del año pasado se nos sale de escala totalmente porque fue un tema realmente importante y realmente lamentable. Pero, quiero recordar aquí, porque tenemos ya a cierta edad, de cierta forma, algunos juegos que fueron hitos. Desde el año 84, desgraciadamente creo que hay que recordarlo, son una serie de juegos que causaron un hito por unas razones u otras, fundamentalmente por motivos más o menos ecológicos de extensión. Y lo que sí que me gustaría decir es que empezamos a tener problemas ya de protección civil fuertes a partir del año 2007. Poco recordar, pues en el año 84, el incendio tuvo del orden de 800 hectáreas, 700 y pico, si no recuerdo mal, que fue en Navarra. 2 años después, en el año 86, un fuego complicado, pero se trabajó bien, que fue lo que se llamaba la Isla de Enselera, la parte este de la isla. En 1990, que fue un año especialmente complicado, el año de trabajo mortal aquí en la Gomera, el más importante, tuvimos en el llano del Caballo, en la zona de Tragulle y Las Hayas. En el año 91, que se ve que ya empezamos a tener una cierta importancia en cuanto a superficie. Tuvimos en la caña de Carril y en Cabecitas, fue un fuego bastante
bastante espectacular. En el año 94 lo tuvimos en Guaré, que fue quitando algunas zonas de la zona baja, el primer foro, por lo menos que yo tuve que asistir dentro del Parque Nacional. El año siguiente tuvimos otro foro del Parque Nacional que complicado, un poco de unas características semejantes, no tan duras como la del año pasado, que fue un rescue de corvos. Ustedes seguro que se acuerdan de aquello. Y también fue lo que fue en la baja del Fuego Príncipe. Luego pasamos, una más bastante buena, pasamos hasta el año 2003, que ocupamos en Guaré, que Guaré era la empresa de ganado. Al año siguiente tenemos caballos, que son espectaculares, realmente fue de poca importancia y mucha extensión. En el 2006 tuvimos una cosita en el Barrio. Y en el 2007 fue cuando realmente empezamos a ver con problemas realmente de presión civil. Y hablando de presión civil, juegos que afectaban directamente a núcleos habitados. Empezamos, seguro lo recuerdan, que fue en enero también, una época en la cual hubo un grado importante, en época también de Mercosur. Y ya tuvimos fuegos después en agosto que fueron mantenerse en Italia. Al año siguiente, que comenzó en Macayo y que comenzó en Hermigua y que abarcó los accidentes. En el 2009 el año Caballo, en el año 2010 el Camello, que fue una poca cosa, y Bubá, de nuevo, otro fuego con problemas de presión civil. En el 2011 tuvimos una en Las Halles, afortunadamente muy importante. Y el año pasado pues, tuvimos una cosita muy grande, pero poco importante en Chisilé, en la Cañada del Valle, que fue a principio de verano y que comenzó en las Alpes. Por decir un poco algo, ya he notado aquí 23 juegos significativos. Si estamos diciendo que eran 266, estamos hablando del 3%. Realmente de juegos significativos. Entonces, estos margen de derechos si hablamos de fuegos con protección civil, es el 0,93%. O sea, de cada 100 fuegos, en 30 tendríamos uno con problemas de evacuaciones y con grandes incendios, que hemos tenido 3 grandes incendios, aquellos que sobrepasan las 500 hectáreas. Tendríamos el 0,99%. Evidentemente, la verdad es que el fuego del año pasado rompió absolutamente pues, todos los esquemas. No hace demasiado tiempo se montó unas jornadas de riesgos catastróficos en la isla de Cabildo de La Gomera. Y vino un compañero de la isla de La Palma, que es agente de ambiente de San Isidro Brito. Y este hombre, pues, lo que estuvo haciendo fue ver un poco el histórico. Estaba hablando además de grandes problemas con motivo de los incendios, con las riadas y problemas con grandes lluvias justo después de incendios. Bueno, me mandó esta hoja de cálculo. Y bueno, pues tenemos fuegos desde el año 1906, si no recuerdo mal, y el último estudio que no entre las estadísticas que yo manejo, los que tenemos en la oficina, del año 78 para aquí pues podemos ver que tenemos en el año 1917 un fuego que habla de la extensión y sí que había una más que era en el año 41. En el año 68 otro balazador que tuvo un de 300 hectáreas. Y el de Valle Navel, que me parece que recordar que fueron 80 y tantos hectáreas. Lo que quiero decir es que muchas veces esto antes pasaba. La verdad que como el año pasado yo no encontraba nada. Pero antes sí había cosas.
como estas jornadas también son un poco de fuegos catastróficos, de riesgos catastróficos, puede resultar que también en labor de hemeroteca, pues este hombre mandó estos dos, hay más, pero vamos, estos dos recortes de periódico, pues de haberse de 1961, que es el que estamos comentando, que llegó hasta empezó en Montevideo, llegó hasta Pajaritos, y esta es la Gaceta de Tenerife, que no solo había problemas con las leyes. En cierta forma, aquí, ya no se va bien, pone los temporales que empiezan en el puerto de la Cruz, en La Mancha, en La Rotava, y ahí hablando de esa sucesión. Ángel estaba comentando que fueron reconvertidos de nuevo a Montevideo, afortunadamente. Y la localidad de Valero tuvo que ser una parte, después pues, se iba teniendo fuego, esa construcción, y bueno, este quizá a mí me parece interesantísimo. De las lluvias, parece que en el año, todo apuntado por acá. Del año 1918, y que además estamos hablando de que en 1910, hubo una quedadas y curiosamente Migua fue el sitio más perjudicado porque arrastró varias casas y hubo 21 víctimas mortales. Y en 1941 también hubo quedadas prácticamente por toda la isla y murieron 38 personas. Un poco viene a recoger el fortísimo viento, levantó tejados. Las pérdidas son enormísimas del interior de la isla del norte. Esto era del nuevo gobierno. Dice, del interior de la isla del norte, que en realidad que llevan 4 días sin confinarnos. Eso es lo que pasaba. Entonces, bueno, viendo un poco los antecedentes históricos y los recientemente históricos, nosotros, cuando se hizo realmente el cabello de nuestra Gomera, pues gran parte de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, lo dedicamos a cierta forma, paliar podemos lo que son los fuegos y realmente paliar lo que son las necesidades de los vecinos y los ciudadanos. En el gráfico siguiente, los datos que tengo recientemente sacados, pues nos indican el número de quemas controladas, las autorizaciones de quemas, que se han dado desde el año 2004 hasta el 2013. Si realmente el tema de la crisis, con eso que dice la gente, que vuelva a la agricultura y demás, podemos ver que tenemos un orden de 200, 250, y estamos llegando prácticamente a 500. Y la previsión de este año tiende a superar ampliamente los 600 autorizaciones de quema. Y son necesidades graves porque la gente no se quita de gran parte de eso se ejecuta. Y luego, independientemente de este trabajo que está haciendo el Cabildo de La Gomera, también se han realizado muchísimas limpiezas a través de Traxa, de la empresa pública de Sudán, porque prácticamente se han tocado todos los paneles de la isla y se han tocado también prácticamente todos los canales de la isla. Como había comentado hace un momento, lo que se limpia este año, al año siguiente hay que volver a limpiar. No hay, por supuesto, capaz de soportar todo eso. Entonces, hemos llegado desgraciadamente a imágenes pues como esta, que todo el mundo recordará que es del fuego cercado de 2007, que bueno, existir que fue o marcó un punto de inflexión de fuegos que se suscribían exclusivamente a la guerra mundial.
empezar a meterse dentro de núcleos de población. Evidentemente causa una alarma tremenda, muchísimos nervios y además, evidentemente, pues yo creo que nadie está para ese shock. ¿Y cómo se llega a esta situación? Yo creo que Federico y Ángel lo explicó muy bien. Pero bueno, esto que tenemos aquí es una foto histórica del año 1957, que pertenece a Catástrofe. Y lo que tenemos por acá, esto es Chipude. Y prácticamente no se ve monte por ningún lado. Y prácticamente no se ve ningún monte por ningún lado, porque estaba todo cultivado. Esto eran los años desde el punto de vista poblacional de la Gran Bonanza, en la mayoría de los 30.000 habitantes. Y si nadie me corrige, en el municipio de Hermosa de 10.000. ¿Qué queda en la prioridad de 10.000? 3. Pues evidentemente 3.000. Y si le dan dos a la agricultura, no puede entrar. Esta es una foto ya que tira un poco más hacia el norte. Tendríamos lo que es la reserva de citas, que no está, evidentemente. Pero bueno, se ve que lo que podríamos denominar interfase con desde luego con los núcleos poblacionales no existe porque hay campo por delante. Y prácticamente las zonas donde existía matorral y arbolado eran tremendamente escasas, porque el resto pues estaba absolutamente todo. Esta foto, la siguiente, se ve bastante mejor que prácticamente lo que es la interfase para una zona que no existía, sino que realmente lo que había era una diferenciación clara y nítida entre lo que era la zona agrícola y la zona de monte, la zona forestal. Bueno, pues de esa fotografía del año 1957 hemos pasado a esta fotografía que está tomada en el... Bueno, yo creo que aquí hay muchas zonas que la gente puede conocer. Allá arriba tenemos la Laguna Grande, tenemos la carretera Rosal. Esto de acá es la presa de Cabecitas. Aquí tenemos Chipude, Chile, Cercado, los manantiales. O sea, y prácticamente está todo verde. ¿Qué es lo que podemos tener por aquí? Hombre, vemos una mancha probablemente de... Vemos, yo creo que esto es lo de los aves. Si está por ahí con el ángel, yo creo que es lo de los aves. Los aves no tienen, ¿no? Vemos por aquí pues bandas de vino. Y prácticamente lo que es un poco lo que es la cuenca de Cabecitas sí está, en cierta forma, cultivado. Y podemos decir que están contados con el... Hombre, si nos fijamos la foto del cercado, está tomada desde aquí. Y volvemos a tener otra vez Montevideo. No, eso será probablemente Jara o algo de eso. Y entonces vamos a tener, pues estamos parados para hablar. Insisto, eso era el año 2009. El fuego fue en el año 2007 y ahora se cortó absolutamente todo. Estamos hablando de vegetación. En la actualidad, eso no es más de año, tiene la actualidad 6 años. Entonces, es muy complicado con existir, coger y enviar todo eso. Y aparte de que es complicado, se dice un poco para qué. Evidentemente, como conseguir, por supuesto. Realmente, los planes de emergencia municipal, en ese sentido, pueden hacer una labor y también lo que se puede hacer de los propios administraciones. Los vídeos de Federico fueron tremendamente explicativos y didácticos, de que no siempre de una manera vale la pena. Pero bueno, por lo menos, si se puede planear y planificar con tiempo, si se puede identificar dónde están los riesgos, pues
Esto es de la última revista de Montes. Y el esquema general es este: tenemos un fuego y podemos planificar líneas de datos permanentes. Hay sitios que vamos a ver por la seguridad, tenemos que utilizar, como podría ser el Escado, Chipube, porque además ya tenemos pocos históricos de cómo se han comportado. Con lo cual, si tenemos un posible de cabecera y una serie de canales, esto también implicamos vale la pena el tiempo. O, por ejemplo, en el caso de Catedral, si logramos crear, no hace falta esa propia catedral, sino una zona de 100 metros, puede ser que haya caído la base, pero por lo menos se puede intentar mitigar, aumentar las zonas y evidentemente sería un depósito de cabecera que afectarían exclusivamente a motivos de incendios, eso tendría que ser así, habría que probarlo, los equipos de presión tendrían que ser autónomos, las tuberías no tendrían que ser de PVC, de nada por el estilo, sino tendrían que ser de fundición, de fundición con eficiencias que no se entienden. Desgraciadamente en el año 2007 se tomaba las cuentas aquí en Valle Hermoso y realmente la que luego hubo que remontarse aguas arriba para poder la materia hoy en día para que existen juntas con toneladas, pero no es la pena hacer eso. Entonces esto ni más ni menos es un sistema móvil. Un sistema móvil que es un cañón terrícola montado sobre un trípode y bueno, puesto para ir refrescando pues una zona en eso que está en la clase. Nosotros tuvimos una actuación, por llamarlo de una forma bastante semejante con tanta potencia, lo tuvimos que implementar de urgencia por la cantidad de fuegos que se había. Y la implementamos en el Barranco de los Gallos. El Barranco de los Gallos, la noche era un sitio tremendamente peligroso por las pendientes, por la cantidad de troncos, ramas y de todo lo que había, y era bastante peligroso, no tenía personal. Y bueno, pues lo que metimos fueron de orden de entre 10 y 20, se fueron estropeando, vamos, entre 20 cañones captados con era 25. Y realmente una de ellas, que estuve yo personalmente, era espectacular, porque empezaba a funcionar los aspersores, y se mantuvo una nube de vapor de agua impresionante. Y de noche logramos identificar las zonas más calientes y conectábamos utilizando los aspersores en las zonas calientes. Entonces metíamos de orden de 10, 15 cubos de litros y la verdad que toda la noche refrescando funcionó de una forma bastante razonablemente. Por favor, Javier, cuando pueda, para ir terminando, por favor. Vamos, esto es otra foto, prácticamente lo mismo. Y es esta forma de los planes de emergencia municipal. Lo que tienen que intentar evitar son situaciones. Una vez de Barranco de Vallehermoso, que es la casa de un amigo. Y me he peleado con él muchísimo. Hombre, esta es una casa de fábrica. Es una casa de fábrica porque las ventanas son de aluminio, los tejados son de hormigón, es de plancha, no tiene energía por dentro, y en principio, pues si lo que pasara un fuego, pues la casa sería afectada, pero vamos, vas a echar de pintura. Realmente un poco de luz, otra pintar y no vas a hacer. Pero entiendo que situaciones como esas que marcaban el conmigo que estaban jadeadas en un revuelo de aluminio, es esto lo que nos gustaría hacer y lo que queremos intentar evitarlo. Me gustaría hacer el sentido de identificar todas y cada una de las medidas que tengan algún tipo de problema para no poder ser confundibles y que puedan tener un riesgo especial, específico de daños, no solo materiales sino físicos. Y por último, hoy vamos a presentar este cartel que traemos unos trípticos que quiera ahora puede
quedan a disposición también del ayuntamiento, de todo aquel que quiera hacerlo. En el cual, en cierta forma, tiene el mismo lema de esta jornada, que es protegente contra los incendios forestales. Y es más o menos, pues en cierta forma, la antítesis de la foto real anterior. Realmente hacemos una reflexión a la ley y la ley no impide precisamente limpiarse en todo lo contrario. Entonces, lo que está hablando es que limpiemos bastante bien nuestra vivienda alrededor de 15 metros. Se pueden tener perfectamente árboles frutales, pero estamos hablando de podados, de forma controlada lo que es la carga de combustible. Nos habla que si somos agricultores, si no sabe agricultura, pues importante la casa es un excelente portafolio. Es un excelente portafolio. También hacemos una reseña a todas las especies que no tienen que combinarse a nadie, que las pueden empezar a limpiar en el momento que les dé la gana. Que hay muchas veces que la gente no lo sabe, pero bueno, de cierta forma también estamos hablando de tener que era la granadillo. No hay que pedir permiso. Lo que sí hay que pedir permiso es en el momento que todo este residuo está de jardinería agrícola se genera, luego hay que pedir permiso, que es algo para que no pase más. Necesitamos un poco más, otras veces necesitamos un poco menos, pero yo planteé aquí la verdad que hagan carreras por todos los lados de temas motorizadas, que es lo que la gente sabe perfectamente ya qué es lo que tienen que hacer. Es una labor de mucho tiempo, creo que funciona de una forma razonablemente buena. Y por último, es una cosa más, no se tiene más obligatoriamente. Se puede compostar y andar por casa. Entonces, en ese sentido estamos cogiendo una materia orgánica